Saludos amigas y amigos, el día de hoy vamos a hablar, en esta ocasión, de lo que es el aparato respiratorio, los pulmones y todos los componentes que estos mismos van a tener. Una pequeña introducción a lo que es el aparato respiratorio. Vamos a tener como generalidades que el aparato respiratorio contacta con el aire atmosférico de la sangre venosa. Por medio de este aparato se eliminan el dióxido de carbono o anhídrido carbónico también conocido y se absorbe el oxígeno. El aire atmosférico, por lo tanto, al llegar hasta los alvéolos pulmonares, atraviesa una serie de cavidades y conductos, así que este mismo se va a comprender de lo que son las vías respiratorias, como son las fosas nasales y parte superior de la faringe, laringe, tráquea y bronquios, y los pulmones, que aparte de estos son los órganos que vamos a llevar en estos sistemas. También vamos a tener clínicamente que el aparato respiratorio lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser la alta, la segunda la baja. En la alta tenemos la cavidad nasal, la rinofaringe. Los mismos se manifiestan por rinorrea y estornudos, y va en el nivel bajo o también llamado inferior. Vamos a tener a la laringe, el árbol traqueobronquial y los pulmones, que se manifiestan por la tos y la expectoración. Bueno, ya empezando con lo que son como tal cada uno de los componentes del aparato respiratorio, primeramente vamos a llevar lo que es la tráquea. La tráquea es un órgano tubular y cilíndrico, fibromuscular cartilaginoso que da paso al aire inspirado y expirado, la tráquea arteria, y es parte de las vías respiratorias bajas. Vamos a tener en consideraciones generales la situación, la longitud, los límites y constitución. La situación, la tráquea se encuentra en un conducto impar, medio y simétrico, ubicado en la parte anterior e inferior del cuello y mediastino superior. Longitud mide de 10 a 15 centímetros, más específicamente 12 centímetros en el varón y 11 centímetros en la mujer. Va a tener un diámetro de 2 centímetros o 20 milímetros. Los límites se extienden desde la sexta vértebra cervical al borde inferior del cartílago cricoides hasta la bifurcación de la tráquea. La carina, que resulta ser la bifurcación y una cresta interna. La carina también es llamada quilla de barco, a nivel de la cuarta a quinta vértebra dorsal y en el ángulo esternal. La constitución, la tráquea está conformada por 15 a 20 anillos cartilaginosos en forma de C o herradura. Estos cartílagos se encuentran unidos por músculos lisos tapizados por una mucosa respiratoria. Las relaciones que guarda la tráquea van a estar divididas por segmentos, o para llevarlo de una manera mejor lo vamos a dividir por segmentos. Uno, el segmento cervical, y las relaciones torácicas. En el segmento cervical vamos a tener por delante el istmo de la glándula tiroides y la arteria tiroidea interna o de Neubauer, las venas tiroideas inferiores, los músculos infraoideos, la fascia superficial de la piel. Y por detrás vamos a tener al esófago, el tejido traqueoesofágico, y más allá de la columna cervical, los músculos prevertebrales. Laterales vamos a relacionarlo con los lóbulos tiroideos, la impresión tiroidea, el nervio faríngeo inferior o recurrente izquierdo y la arteria tiroidea inferior o el paquete neurovascular. Las relaciones torácicas vamos a llevarla por delante la bifurcación del tronco arterial pulmonar, la arteria pulmonar derecha, la X vascular, que va a estar formado por los troncos brachiocefálicos, venoso y arterial, el callado de la aorta, la carótida común izquierda, la subclave izquierda y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Por detrás vamos a tener al esófago y a la columna vertebral dorsal. A los laterales vamos a estar al lado derecho con la pleura mediastínica y el vago derecho, en el callado de la vena cigos y el tronco brachiocefálico, y la vena cava superior o fosita de Badri. A la izquierda vamos a tener con el nervio laringeo recurrente el callado de la aorta, la arteria carótida común, la subclavia izquierda y el conducto torácico. Estructura. Está compuesta por una parte externa, fibrosa, cartilaginosa, y otra interna, que va a ser la mucosa respiratoria. En la parte de fibrocartilaginosa vamos a tener a la membrana fibrosa, cartílagos y músculos. La membrana fibrosa es un tubo que se continúa arriba por el pericóndilo del
cartílago cricoides y por abajo con la envoltura externa de los bronquios. Los cartílagos, anillos cartilaginosos de número de 15 a 20, como ya le vamos diciendo, miden de 2 a 4 milímetros de altura y están dentro de la membrana fibrosa que se desdobla para contenerlos. Tiene una forma de C cubierta por detrás, abajo con el espolón y la carina. Los músculos en la parte posterior del cartílago traqueal es completamente por una capa de musculatura lisa que tiene la misión de aproximar a los extremos anillos cartilaginosos. O sea, va a reducir el calibre de la tráquea a modo de una anilla. También vamos a tener la mucosa, como ya lo íbamos diciendo, que es otra parte importante, que va a revestir a todo el fibro cartilaginoso con una perfecta regularidad y sin formar pliegues. Es delgada y adhiere a las partes que reviste. Va a estar compuesta por un epitelio y glándulas. El epitelio es un tipo respiratorio, es decir, que es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Las glándulas va a tener glándulas caliciformes que secretan mucina o mucus. Se hallan situadas en los cartílagos y en la parte posterior de la tráquea. Los vasos y nervios que van a irrigar a la tráquea van a ser, la irrigación va a estar dada por el extremo superior de las arterias tiroideas inferiores y tiroidea ima, por la parte inferior a la arteria bronquiales y las arterias. La linfa va a drenar a los ganglios vecinos traqueales y traqueobronquiales. La inervación va a estar dada por fibras parasimpáticas del vago y las fibras simpáticas provenientes de la cadena simpática. Bueno, continuando con lo que es, vamos a empezar a explicar lo que son los bronquios, que resultan ser de la bifurcación de la tráquea. Son también órganos tubulares cartilaginosos y se dirigen a los cilios pulmonares. En sus consideraciones generales vamos a tener un origen, que es el resultado de la bifurcación traqueal a nivel de la quinta vértebra dorsal. Los bronquios se dirigen hacia el hilio pulmonar respectivo. Al separarse van a formar un ángulo entre 75 y 85 grados aproximadamente. La dirección se dirige hacia afuera, atrás, abajo, para alzar el hilio del pulmón. El derecho se proyecta sobre la sexta costilla y el espacio intercostal, además de que alcanza hasta el séptimo y el izquierdo atraviesa el sexto espacio y termina a la altura de la séptima costilla. En su conformación exterior tiene el mismo aspecto que la tráquea, es decir, son cilindros con un segmento posterior plano. Conformación interior es lisa y de coloración rosada. Las relaciones van a tener un bronquio derecho, un bronquio izquierdo, pero en general ambos se van a relacionar con la arteria pulmonar, las venas pulmonares, arterias bronquiales, nervios, nodos linfáticos pulmonares que serán descritos en el hilio correspondiente. Ya en el bronquio derecho está rodeado de superior a posterior por el callado aórtico de la vena acigos y su cara anterior se relaciona en la vena cava superior y el nervio frénico derecho. La cara posterior se relaciona con el vago derecho. El bronquio izquierdo rodeado por arriba por el callado o arco de la aorta y el nervio laringeo recurrente. Su cara posterior se relaciona con la aorta descendente y el vago izquierdo y esófago. En su cara anterior se relaciona con la pleura y el pulmón izquierdo. Como características generales vamos a dividirlo en dos maneras, ya sea en el bronquio derecho e izquierdo. El bronquio derecho va a ser verticalizado de mayor calibre o diámetro, que va a ser de 1.5 a 1.6 centímetros. Es corto, mide de 3 centímetros de longitud, retroarterial. Le rodea el callado de las higos y se divide en 3 bronquios lobares. En cambio, en el bronquio izquierdo es horizontalizado, de menor calibre, va a ser de 1 a 1.1 centímetros, de largo va a medir 5 centímetros, es subararterial, le rodea el callado de la aorta, le divide en 2 bronquios lobares, es retrocava inferior. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar de los pulmones. Son órganos periquimatosos, elásticos y esenciales de la respiración. Son órganos de la hematosis, es decir, de la sangre venosa que se transforma en sangre arterial. Cada pulmón se encuentra unido al corazón, a la tráquea por un subpedínculo y por el ligamento pulmonar. El resto se encuentra libre de la cavidad torácica. En consideraciones generales vamos a tener su situación, que están contenidos en el tórax, cuyas paredes se adaptan a la forma de los órganos vecinos. Son 2, un izquierdo y un derecho, ambos van a estar separados por el mediastino. El volumen depende de la capacidad torácica, el estado de respiración o inspiración. El pulmón derecho tiene
875 centímetros cúbicos es más grande que el izquierdo, que solo tiene 745 centímetros cúbicos. La altura del pulmón derecho es más corto que el izquierdo porque la cúpula derecha del diafragma es más alta. En el lóbulo derecho del hígado lo empuja hacia arriba y más ancha en el corazón. El pericardio se encuentra casi hacia la izquierda. El peso, los dos pulmones de un hombre adulto es de 1.300 gramos, 700 para el derecho y 600 para el izquierdo. Y en la mujer es de 550 gramos en el derecho y 450 gramos en el izquierdo. El pulmón se ha respirado es más liviano que el agua, y el pulmón sin respirar tiene la característica inversa. La capacidad va a ser medida en un hombre adulto después de una inspiración forzada es de 5.000 centímetros cúbicos y después de una inspiración normal es 3.500 centímetros cúbicos. El color va a tener el color y constitución es una superficie lisa y brillante, ya que tiene un revestimiento que es la pleura. Su coloración varía con la edad, es decir, si es rojo antes del nacimiento, rosado en el niño y azulado en el adulto. También se puede observar unos depósitos de pigmentos en su superficie a medida que avanza la edad. Su consistencia es blanda y deprime una débil presión. La elasticidad tiene una gran elasticidad, por lo que se recupera el volumen del pulmón distendido y es semejante a una esponja. Configuración externa y relaciones de los pulmones. Tienen una forma de un cono dividido en un plano sagital. Van a presentar una cara externa costal que aumenta gradualmente de altura delante de atrás. Presenta impresiones de las costillas por detrás y a lo largo del canal costovertebral. La cara interna o mediastínica presenta el ilio, que es la región por donde el pedúnculo pulmonar ingresa al pulmón. Está localizado en su disposición derecha e izquierda. Vamos a tener un ilio derecho, izquierdo y también sus relaciones. El derecho es de forma rectangular o oval. Presenta un bronquio que está situado por arriba detrás, una arteria pulmonar que está por delante del bronquio, las venas pulmonares en la parte anteroinferior del pedúnculo y las venas bronquiales que están por detrás de los bronquios, ganglios linfáticos interbronquiales que se encuentran dispersos en medio de las estructuras. El ilio izquierdo va a presentar la arteria pulmonar que se encuentra por encima del bronquio después de haber pasado por su cara anterior, y las venas pulmonares, la vena pulmonar inferior que está por debajo del bronquio y la vena pulmonar que está por superior. El resto de las estructuras tienen la misma relación con el ilion derecho. En relaciones vamos a tener por delante y por debajo del ilio. Se va a relacionar con el corazón, pericardio. Por encima del ilio con el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho, dos canales verticales que se hallan en relación con los troncos venosos y la arteria brachiocefálica. En el pulmón izquierdo existe un canal horizontal que se relaciona con la porción horizontal del callado de la aorta. Por detrás del ilio existe un canal vertical. A la derecha se relaciona con el ácigos y a la izquierda con la aorta. Y por debajo del ilion derecho se encuentra la depresión producida por la vena cava inferior. Vamos a tener también un vértice, que es la porción del pulmón que sobresale por encima del orificio del tórax. Es el límite inferior que está dado por la primera costilla. Presenta dos caras, una interna y una externa. La interna o medial va a tener del vértice derecho y del vértice izquierdo lo dividimos. En el vértice derecho se va a relacionar con la extremidad superior de los troncos venosos brachiocefálico derecho y arterial brachiocefálico, la arteria subclavia, el vago recurrente derecho y el asa simpática de Busens, la anastomosis del frénico con el ganglio de la cervical inferior y el cervicotorácico del simpático. La cara interna medial del vértice izquierdo se relaciona con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, la carótida primitiva izquierda, el vago izquierdo, la subclavia del asa simpático de Busens, el conducto torácico, la tráquea y el esófago. También vamos a tener una base que es cóncava y se amolda a la concavidad del diafragma. Los bordes van a ser anterior, posterior e inferior. El anterior es delgado y separa la cara costal de la mediastínica.
El posterior se para por detrás de las caras costal y mediastínica. El inferior es delgado, circunscribe la base del pulmón, presenta dos segmentos, uno interno y uno externo. El interno es cóncavo hacia adentro, situado entre la base y la cara interna. El externo es convexo hacia afuera y separa la base de la cara externa. El segmento penetra el seno costodiafragmático. Lóbulos pulmonares o cisuras inferolobulares. Los pulmones están divididos por las cisuras inferolobulares en lóbulos. El pulmón derecho va a tener un lóbulo superior, medio, inferior, y el pulmón izquierdo va a tener los lóbulos superior e inferior. En el pulmón derecho se va a dividir por tres cisuras: la cisura mayor u obliqua, también va a estar la cisura menor. El lóbulo superior corresponde a la porción anterosuperior del pulmón derecho. Tiene tres caras: interna o mediastínica, costovertebral o externa, cisural o fisural o inferior. La última se divide a la vez en dos campos que se relacionan: el campo del área superior del lóbulo superior oblicuo hacia abajo y adelante, o campo o área anterior del lóbulo anterior casi horizontal. El lóbulo medio forma la porción inferior del pulmón derecho. Presenta cuatro caras: una interna, una externa, una cara superior e inferior. El lóbulo inferior, situado por detrás y por debajo, posterior inferior a las dos anteriores, presenta cinco caras: inferior o diafragmática, posterior interna, anterior interna, externa o costal, y una anterior o fisural. Este último va a ser entre el lóbulo superior y medio. El pulmón izquierdo, por medio de la cisura mayor u obliqua, tiene la misma disposición del lado derecho y se divide en dos lóbulos, superior e inferior. El superior es más voluminoso que en el derecho y tiene tres caras: interna, externa e inferior, y el lóbulo inferior tiene la misma configuración que en el pulmón derecho. Además de los lóbulos, suele existir algunos complementarios, como el lóbulo infracardíaco o paracardíaco, el lóbulo accesorio de la vena sigos, o el lóbulo lingular o lóbulo de Nelson. Topografía tóraco-pulmonar. Las relaciones varían de un individuo a otro al momento del estado de aspiración o inspiración. El punto culminante en el vértice del pulmón es la parte media de la primera costilla. Del vértice del pulmón sobresale 1.5 centímetros en el extremo medial del cartílago costal, 5 centímetros. El vértice pulmonar sobresale en la parte interna external de la clavícula, o de 2 a 3 centímetros, o de 4 a 4,5 centímetros por fuera de la línea media. Tenemos también el borde anterior, que comprende dos segmentos, superior e inferior. El superior es corto, el inferior es anterior propiamente dicho. El borde inferior a la derecha y a la izquierda. A la derecha se inicia en la extremidad interna o external del sexto cartílago costal. A la izquierda se inicia en la unión del tercio medio con el tercio externo de este cartílago. Las cisuras interlobulares. La cisura del pulmón izquierdo se extiende desde la extremidad posterior del tercer espacio intercostal hasta la articulación con la sexta costilla y su cartílago. La cisura mayor u oblicua del pulmón derecho se extiende desde la extremidad posterior del tercer espacio intercostal hasta la articulación de la sexta costilla con su cartílago. Vamos a tener una cisura menor o horizontal en el pulmón derecho, que desde un cuarto espacio intercostal hasta la extremidad anterior del tercer espacio o cartílago. La constitución pulmonar va a estar por un árbol bronquial, arterias y venas pulmonares, linfáticos, ramos nerviosos y tejido conjuntivo elástico. En el arco bronquial, la tráquea se divide en dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo. Estos mismos desprenden distintos bronquios lobulares en forma de monopódico, conservando su individualidad hasta la terminación terminobasal. El tronco bronquial o bronquio parcial derecho comprende la parte superior, de la cual desprenden los bronquios segmentarios para el lóbulo inferior en su parte inferior. Emite los siguientes bronquios lobulares: el bronquio lobular superior, medio e inferior. El superior, a su vez, se va a dividir en segmentario superior, es posterior, anterior, y el lobulario medio en el lobulario externo o lateral y lobulario interno o medial. El bronquio lobular inferior da origen a los bronquios segmentario superior apical del lóbulo inferior, el bronquio segmentario basal medial, el bronquio segmentario basal anterior y el bronquio segmentario basal lateral, además del bronquio segmentario basal posterior.
que constituye la porción final del bronquio principal derecho. El tronco bronquial o bronquio principal izquierdo se divide en dos bronquios lobulares, uno para el lóbulo superior y otro para el lóbulo inferior. Da origen a los bronquios lobulares. El bronquio lobular superior izquierdo se divide a su vez en dos troncos. En el tronco superior, llamado culem, que da origen al bronquio segmentario apicodorsal y el segmentario ventral. El tronco inferior ventila la porción inferior del lóbulo superior izquierdo y va a tener bronquio segmentario superior o craneal y el bronquio inferior o caudal. El bronquio lobular inferior izquierdo da similar segmentación, así como puede ser el bronquio segmentario superior del lóbulo inferior, el bronquio segmentario basal anteromedial y el bronquio segmentario basal lateral, además del bronquio segmentario basal posterior. Distribución bronquial intrasegmentaria. Los bronquios segmentarios se dividen en bronquios subsegmentarios y estos a la vez se subdividen y así sucesivamente hasta llegar a los bronquios supralobulariares que terminan en los lóbulos pulmonares. Los bronquios segmentarios se dividen en bronquios subsegmentarios sin abandonar otras colaterales. Los bronquios subsegmentarios origen a 4 tipos de conductos en diferentes bronquios. Bronquios axiales o oblicuos, recurrentes y de relleno. Los bronquios axiales recorren directamente el ápice del segmento de la periferia y proporcionan colaterales axiales en su mayor parte, pero también oblicuos y recurrentes. Los colaterales axiales adoptan un modo de división dicotómica en el ángulo agudo. Los bronquios oblicuos son colaterales a los bronquios subsegmentarios o axiales y ramifican rápidamente por desdoblamiento antes de alcanzar la periferia de su territorio. Los bronquios recurrentes están orientados en sentido inverso. Su origen es más periférico que los territorios de ventilación y se separan en el ángulo recto en su tono de origen. Y los bronquiolos de relleno se encuentran a lo largo de los bronquios axiales. Son muy cortos, terminados en T con sus ramificaciones, si bien con máximo de 4 divisiones. La estructura de un árbol bronquial va a estar constituido por una túnica externa fibromuscular de placas cartilaginosas dispuestas irregularmente, una túnica interna mucosa, epitelio respiratorio de células cilíndricas ciliadas. Vamos a tener también las arterias pulmonares, que va a ser la arteria pulmonar derecha, llega al árbol bronquial derecho por debajo del origen del bronquio lobular superior, cruza anterior al bronquio intermedio y por encima del bronquio lobar medio. Al descender pasa por delante y fuera del bronquio de Nelson, por fuera y detrás de los bronquios ventro. Sus ramas son satélites de las colaterales del tronco bronquial y sus ramas son el ápico posterior, cisural del lóbulo inferior, la arteria externa del lóbulo medio, arteria superior del lóbulo medio, las arterias apical de Nelson, supraapical, laterobasal, ventrobasal, medio basal, paracárdico y posterobasal o término basal del lóbulo inferior. La arteria pulmonar izquierda, ligeramente ascendente, llega al tronco bronquial principal izquierdo por encima del origen del bronquio lobular superior. De igual manera, sus ramas son satélites de las colaterales del tronco bronquial. Van a tener como ramas la arteria ápico posterior o mediastínica posterior, arteria anterior o mediastínica anterior, la arteria lingular o cisular lingular, las arterias apical de Nelson, ventro medio basal, ventro paracárdico, laterobasal y posterobasal o término basal. Las venas pulmonares nacen en una red capilar perialveolar. Sus ramas dan origen son las venas perilobulares, en las que ellas desembocan a la vez venillas bronquiales y subpleurales. Las venas perilobulares conforman los troncos a la vez más voluminosos y su trayecto es independiente a los bronquios intersegmentarios. En el pulmón derecho, en su lóbulo superior, vamos a tener en la rama mediastínica o tronco mediastínico, la rama ápico posterior y la rama anterior o tronco laterovenular. En el lóbulo medio vamos a tener la rama superficial o tronco medial, mediastínica y subpleural, la rama profunda o tronco cisular inferior.
En el lóbulo inferior, la raíz inferior del interapico basal y la raíz inferior de la intersegmentaria. En el pulmón izquierdo vamos a tener el lóbulo superior, la raíz superior, que va a tener una rama ápico superior o tronco central y una rama anterior. Muy aparte que también vamos a tener en el lóbulo inferior vamos a tener la raíz superior de la intraápico basal y la raíz inferior intersegmentaria. Las arterias bronquiales son dos o tres, una derecha, dos izquierdas, provienen de la aorta y llegan a cada bronquio por su cara posterior o también anterior. Y las venas bronquiales vamos a tener posteriores y anteriores. Las posteriores son derecha e izquierda y recorren por detrás del bronquio. Y las anteriores terminan más allá del ilion y en las venas pulmonares o venas azigos derecha o hemiazigos accesorio izquierda. Los linfáticos proceden de una red perilobular. Esta red desemboca en los ganglios peritraqueobronquiales directa o a través de los ganglios infrapulmonares, por lo que se puede distinguir en cada uno de los pulmones 3 territorios linfáticos, uno superior, medio e inferior. En el pulmón derecho vamos a tener en el territorio superior, va a ser conformado por la región anterointerna o anteromedial del lóbulo superior que conecta a los ganglios laterobronquiales derechos. Y en el territorio inferior comprende la parte inferior del lóbulo inferior, desemboca los ganglios nódulos traqueobronquiales inferiores, tráqueo o nodo linfático superior sobre el bronquio segmentario. Y en el territorio medio comprende el resto del pulmón y desemboca en los ganglios o nodos laterotraqueales derecho y en los ganglios traqueobronquiales inferiores. Los ganglios pediculares va a ser un anterior, situado entre la cara anterior del bronquio principal derecho y la arteria pulmonar, o delante de esta. Inferior, los infrabronquiales, situados por debajo del bronquio principal derecho de la cara de bifurcación, y los venosos posteriores, situados por detrás de la vena pulmonar inferior derecha, debajo de la pleura que constituye el ligamento pulmonar. Vamos a tener también en el pulmón izquierdo un territorio superior formado por la parte superior del lóbulo superior que conecta las cadenas de nodos linfáticos mediastínicos anteriores laterotraqueales izquierdos, el ganglio nodo linfático medial de las arterias de culmen, otra interlobar de la arteria lingular y otra en el ángulo inferior que da origen al bronquio lobar superior o ganglio de Rubier. El territorio inferior está formado por la parte inferior o lóbulo inferior que desemboca en los ganglios de bifurcación. En el territorio medio comprenden la parte inferior del lóbulo superior de los tercios superiores del lóbulo inferior, desembocan en las cadenas o nodos linfáticos mediastínicos anteriores y laterotraqueales izquierdos. Los ganglios pediculares formados por 3 grupos, anterosuperior, posterosuperior e inferior. Vamos a tener ya muy definidos lo que son los ganglios linfáticos mediastínicos derechos e izquierdos. En los derechos vamos a encontrar los mediastínicos anteriores, laterobronquiales derechos, traqueobronquiales inferiores y el ligamento pulmonar. Los mediastínicos anteriores ascienden por delante del nervio frénico y de la vena cava superior bajo la pleura y terminan en el ganglio linfático de Bartels. Anterotraqueales derechos en número de 3 a 6 ganglios situados en la vena cava superior por delante del arco aórtico y por dentro de la tráquea, atrás de la pleura mediastínica por fuera. Y los traqueobronquiales inferiores se encuentran en la encrucijada principal de los ganglios pulmonares. Drenan también el pulmón izquierdo y se sitúan por debajo de la canina. El ligamento pulmonar drena los linfáticos del lóbulo inferior y se sitúan en el borde derecho del estómago y drenan los ganglios traqueobronquiales inferiores y los ganglios celíacos. Los ganglios linfáticos mediastínicos izquierdos se van a dividir en anteriores, que son infraaórticos, situados en el ligamento arterioso, en el nervio laringio inferior izquierdo y arriba de la arteria pulmonar izquierda. Los traqueobronquiales inferiores son ganglios en la encrucijada principal de los ganglios pulmonares. El ligamento pulmonar son similares a los derechos. Existen 4 vías para drenaje de grupos ganglionales linfáticos: mediastínicos anteriores, laterotraqueales izquierdos, laterotraqueales derechos, además de los yuxtaesofágicos. Las pleuras son envolturas cerosas del pulmón destinadas a
facilitar sus movimientos. Presentes en una hoja visceral que cubre cada pulmón y otra parietal aplicada a la pared torácica interna. La hoja visceral es delgada, transparente, cubre sin interrupción toda la superficie del pulmón, excepto a nivel del hilio, proporciona un aspecto brillante y pulido. La hoja parietal cubre las paredes de la celda y contiene el pulmón. Esta celda presenta una porción costal por delante de la pleura que se encuentra en relación por delante el esternón y el músculo triangular del esternón o transverso del tórax, lateralmente las costillas y los espacios intercostales y por detrás el flanco o partes laterales de la columna vertebral y hacia abajo se aplica la pleura parietal diafragmática formándose así la zona muda de la pleura. Mediastínica cubre los órganos del mediastino desde el esternón hasta la columna vertebral y los órganos son en el mediastino anterior a la derecha, el pericardio, el nervio frénico, los vasos diafragmáticos superiores o pericardiofrénicos, los vestigios del timo, los trunquios brachiocefálicos, arteria y venosos derecho y las venas cava superior e inferior. Y en el mediastino anterior a la izquierda, el pericardio, el callado de la aorta, la carótida primitiva, el hemogástrico izquierdo, el nervio frénico, el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. En el mediastínico posterior a la derecha, la tráquea, esófago, hocico menor y el neumogástrico derecho. Y a la izquierda vamos a tener la aorta torácica, descendente, el esófago, el miócico, el conducto torácico. Diafragmática cubre todo el diafragma. La cúpula pleural cubre el vértice del pulmón, sobresale de 2 a 3 centímetros en el extremo anterior de la primera costilla y alcanza la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. Está fijada por estructuras denominadas aparato suspensor o hamaca del gran ganglio estrellado y el aparato superior de la cúpula que se encuentra ocluido por músculo, que va a ser el escaleno inferior y en los ligamentos vamos a tener el vértebro pleural, la fascia de Silson, el ligamento costopleural que se origina del cuello de la primera costilla, y la fascia suprapleural de Simpson, denominado también de diafragma cervicotorácico. Los senos o recesos pleurales van a ser el seno costodiafragmático, que es el ángulo de unión de la pleura costal con la pleura diafragmática, los senos costomediatínico anterior y el costomediatínico posterior es el ángulo de la unión de la pleura costal y la pleura mediastínica. El seno frénico mediastínico es el ángulo de la pleura diafragmática y mediastínica. Los senos o retrocesos pleurales son el costodiafragmático, que es el ángulo de unión de la pleura costal con la pleura diafragmática. El costomediastínico anterior es el ángulo de unión de la pleura costal y la pleura mediastínica. El seno frénico mediastínico, que es el ángulo de unión de la pleura diafragmática y mediastínica. La fascia subpleural o fascia endotorácica es una hoja conjuntiva expuesta por fuera de la pleura parietal. Entre estas, las paredes de la caja torácica es prácticamente inexistente a nivel del diafragma y contiene zonas de adherencia. Las pleuras se halla adherida a la pared por medio de la fascia por delante al músculo transverso del esternón, por detrás el ángulo posterior de las costillas y la columna vertebral, y por debajo las zonas de adherencia costales inferiores, que son 12 costillas. Vasos y nervios. Las arterias que van a inervar a la pleura va a ser la pleura visceral, que va a estar dada por las arterias bronquiales, y la parietal, que va a estar dada por la torácica interna, intercostales, posteriores, anteriores, mediastínicas y pericardiofrénicas. Y las venas son satélites de las arterias. Los linfáticos vamos a tener en la pleura visceral, de esta membrana se confunden con linfáticos de los pulmones. Y la pleura parietal, que es esta pleura, drenan los vasos linfáticos de la pared, que a la vez son tributarios de los nódulos linfáticos para externales, intercostales y frénicos. Nervios. En la pleura visceral va a estar inervada por el plexo pulmonar y la pleura parietal inervada por nervios intercostales, frénicos y del simpático.